tardes, amadas hermanas. Reciban un cordial y afectuoso saludo del directorio de la Unión Femenil Regional Araucanía. Para este año 2021, nuestro énfasis es impactando a las nuevas generaciones. Y el texto lema del año dice: sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la sinceridad de tu enseñanza. Enseña la verdad. Tito 2, 7, 8a, nueva traducción viviente. En este tiempo difícil que estamos viviendo, las uniones femeniles hemos realizado nuestro trabajo de manera diferente y aceptando los desafíos que el Señor nos presenta. No hemos cesado en la oración y la lectura de la palabra del Señor, la comunión una con otra y a través de las plataformas, que ha sido difícil, pero sin duda de mucha bendición. En este contexto hemos invitado a los hermanos misioneros nacionales, Anabel Bustos y Nicolás Leal, que cumplen su misión en la ciudad de Purén, en nuestra región. Ellos nos contarán, nos mostrarán su trabajo realizado en este tiempo de pandemia con niños, jóvenes y en la iglesia general ahí en Purén. Les invito, hermanas, a escuchar y ver con detención la presentación que este joven matrimonio ha preparado para hoy. Hola hermanas, ¿cómo están? Somos Anabel y Nicolás, le estamos acá saludando desde la ciudad de Purén y queremos contarles un poco de nuestra historia. Quisiéramos comenzar diciéndole, tal vez algunas se preguntarán y dirán, ¿de dónde son ustedes? ¿Pertenecen a alguna iglesia? Y nosotros somos de la ciudad de Angol, ambos, nuestras familias de allá, y pertenecemos a nuestra iglesia local, que es la iglesia bautista Getsemaní de Angol, del pastor Osiel Lara, al cual activamente nosotros estamos trabajando también con nuestra iglesia madre. Contarles que cómo fueron nuestro inicio. Nosotros desde el año 2018 aproximadamente, comenzamos a venir a la ciudad de Purén, a poder ver cómo era el trabajo que se desarrollaba acá a través de nuestros hermanos de la Iglesia del Redentor de Temuco, del pastor Jorge Neira, los cuales ellos han venido durante muchos años haciendo un hermoso trabajo con los niños. Eso conllevaba cada 15 días poder venir. Y en el 2017 ya estaba construido lo que era el templo acá en Purén, y un hermoso templo, y había que comenzar a poder trabajar en el templo, de poder llegar a los vecinos, llegar a la gente, de poder que hubiera algún matrimonio para trabajar acá en la ciudad de Purén en tiempo completo. Nosotros nunca nos imaginamos que en los planes del Señor iba a estar que nosotros llegáramos acá y ahora estar actualmente en la ciudad de Purén. Fue así como todo se inició en el año 2019. Nosotros nos casamos el 9 de febrero y el 16 de febrero nosotros ya nos radicamos en la ciudad de Purén. Fue un año de muchos cambios, un año de mucho aprender, un año de muchas cosas, donde ustedes sabrán tener que aprender a cómo sobrellevarnos como matrimonio, aprender a ir conociéndonos y a la vez de poder llevar la misión, cómo llegar a la gente. Fue así como comenzaron a fluir muchas cosas, diferentes actividades. Contamos con el apoyo también de las iglesias, donde igual venían a apoyarnos a los servicios también que se realizaban los días domingos. Se comenzaron a hacer actividades ya evangelísticas. Todo tenía un objetivo de poder meter bulla con la finalidad de que pudieran conocer de que había una misión, de que era la misión bautista. Nuestro inicio acá, o más bien nuestros antes inicios del estar acá en llegar a Purén, fueron bastante dirigidos por el Señor también. Dentro de nuestra historia, antes de conocernos, habíamos estado cada uno por nuestro lado investigando y soñando con esta vida misionera. Para nosotros era como un hermoso sueño, decir, me gustaría dedicar mi vida exclusivamente a servir al Señor. Y era como algo inalcanzable porque la realidad social, cultural en la que vivíamos no nos permitía. Teníamos que pensar en la universidad, teníamos que pensar en trabajar, teníamos que pensar en eso y ver cómo íbamos a dejar tiempo para misionar.
Pero cuando empezamos con nuestro noviazgo, recuerdo que en algún momento de nuestro noviazgo empezó a sonar Puren en nosotros y nos empezaron a contar historias de que había un lugar en Puren donde había un templo, que no se estaban realizando cultos más que actividades para niños y nosotros comenzamos a soñar con Puren. Recuerdo que conversábamos y estábamos muy entusiasmados con venir a apoyar acá este lugar y tratar de ver la forma de poder acercarnos con jóvenes, con adultos, con personas, con hermanos, con hermanas y poder llevarles el mensaje de salvación. Nosotros teníamos toda esta ilusión de poder hacerlo. Poco a poco se fueron dando las cosas y vimos cómo la mano del Señor empezó a dirigir nuestro caminar. Hasta que en algún momento se dio la oportunidad de poder venir nosotros a conocer la misión de acá de Puren, donde la verdad habían solamente niños en esta misión y una hermana, la cual nosotros queremos mucho y ha sido la que siempre ha estado con nosotros. Y conocimos la misión y nos enamoramos de la ciudad y queríamos participar en las actividades que se estaban desarrollando. Y comenzamos a participar con nuestros hermanos del Redentor de Temuco en lo que ellos estaban haciendo. Poco a poco iniciamos nuestra participación con ellos y hasta que se dio la oportunidad entre alianzas y conversaciones de poder nosotros venir a radicarnos acá a la comuna. Para nosotros fue un verdadero desafío porque no teníamos idea de cómo era el ser misionero y qué es lo que significaba ser misionero. Entonces comenzamos a orarle al Señor y en esta oración empezamos a tomar decisiones drásticas, decisiones importantes, como lo fue casarnos. Y oramos al Señor para que el Señor nos direccionara en esto, ya que se estaban dando luces de que algo iba a ocurrir, de que si se estaba dando esta oportunidad de venir a trabajar como misioneros, algo estaba ocurriendo. Entonces se dio la oportunidad de casarnos y también nuestro matrimonio fue algo que fue sumamente bendecido por Dios porque no teníamos absolutamente nada, pero el propósito de Dios era que nosotros nos casáramos para poder venir a trabajar de inmediato en misiones. Entonces se dieron todas las cosas, todo lo que nosotros queríamos estuvo y todas las cosas que necesitábamos se dieron, porque el Señor fue bueno con nosotros. Pasó nuestro matrimonio y ya teníamos que venirnos acá a trabajar a Puren. Llegamos acá con las ilusiones, con un par de maletas, con nuestras cosas, nos instalamos en un hogar y empezamos a vivir las misiones. Pero el problema es que no sabíamos qué hacer. No sabíamos cómo empezar a hablar con gente, no sabíamos cómo empezar a decirle a las personas de hablarles de Jesús, anunciar el Evangelio, no sabíamos cómo. Teníamos luces de cómo se hacía, pero en la práctica, en el terreno, se nos hizo muy complicado. Pero poco a poco el Señor nos fue capacitando y capacitando y capacitando hasta que se dieron la posibilidad de que nosotros empezamos a acercarnos a la comunidad. Nos empezamos a acercar a la comunidad, a las personas, a algunos hermanos que querían participar con nosotros, algunas personas que están hoy día con nosotros. Y fue un inicio súper de mucha nerviosismo, de muchas interrogantes, pero el Señor fue súper fiel con nosotros. Logramos nosotros llegar hasta la ciudad de Puren simplemente porque Él ha sido bueno. El Señor programó todo, el hogar en el que estamos, las cositas que hay dentro de nuestra casa, todo lo programó el Señor, todo lo hizo Él. Y nosotros empezamos a disfrutar y a vivir las misiones. En el transcurso del trabajo en misiones acá, nos hemos encontrado con bastantes cosas que han sido, la verdad, una situación bastante difícil para nosotros. Conocimos la realidad de esta comuna. Nos dimos cuenta de que esta comuna esconde muchas cosas que no son visibles para las personas que vienen de visita. Pero cuando nos encontramos con esto, tuvimos una intención, una doble intención con mucho más fuerza para poder orar por este lugar. No solamente para que las personas alcanzaran a Cristo, sino que también para que Cristo interviniera en la realidad de esta comuna. Nos encontramos con muchas situaciones que eran bastante difíciles de conversar, de contar, y entre esas situaciones encontramos personas que necesitaban a Cristo, personas que necesitaban ser reevangelizadas con el mensaje de Cristo. Para nosotros fue un verdadero desafío poder volver a hablarle de Cristo a personas que estaban desilusionadas por el Evangelio.
nos encontramos con personas que necesitaban reencontrarse con Cristo, de que alguien, de ver una realidad, una congregación que le abriera los brazos, que los amara, que los quisiera, que les diera la oportunidad de volver a creer en Cristo, volver a creer en la iglesia, volver a creer en el cuerpo de Cristo, en la hermandad, en el amor entre hermanos. Y nosotros nos abrimos a ellos para que pudieran conocer al Señor y pudieran encontrarse con el Señor en algún momento de sus vidas. Y así como nosotros iniciamos todo este proceso hasta que llegó la pandemia. Llegó la pandemia y fue ahí otra etapa para nosotros. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? ¿Cómo íbamos a seguir desarrollando el trabajo? Ya veníamos con varias cosas usando del año 2019 y llegó el tema del virus. Nos preocupamos, en un momento nos desesperamos, dijimos qué íbamos a hacer, pero en oración, buscando dirección del Señor, se empezaron a abrir puertas y donde comenzaron a surgir proyectos para seguir trabajando con los hermanos y proyectos que surgieron en tiempo de pandemia y que han perdurado hasta el día de hoy y que han dado también su fruto. Contarles que uno de esos proyectos que íbamos a hacer con los pequeños, alrededor de 38 niños, no se podían dejar los niños sin visitar. Se necesitaba saber cómo estaban en sus hogares y comenzamos a desarrollar un trabajo que se llama el Club de Titito y sus amigos. Tal vez alguna ya lo ha escuchado o lo ha visto. Comenzamos comprando una tela verde y haciendo un monito, un títere, al cual le colocamos el nombre Titito. Y nosotros tratamos de hacer algo súper interactivo y didáctico, donde teníamos conversaciones de la palabra del Señor, pero de manera muy entretenida. Y donde esos videos eran grabados, se hacía todo un trabajo detrás, horas también de edición, todo editar. Y luego de eso iba acompañado de un manual, el cual también hecho acá por nosotros, diseñado todo, para poder llegar a los hogares cada fin de mes de los niños y llevarles su material. Y además que ellos durante el mes estuvieran viendo los videos que se suben a través de la página, la cual sigue activa hoy, que es la página de la iglesia, donde está todo lo que hacemos, todo el material se ha subido ahí, que cuando quieran también lo puedan visitar. Y fue así como surgió este proyecto y hasta el día de hoy sigue ese proyecto y nos ha mantenido cerca de los niños. Podemos verlos siempre, estar en contacto con sus papás, de poder verlos a ellos. En tiempo de pandemia también decíamos qué vamos a hacer. El tema de las redes sociales llegó para quedarse. Y algo que va a estar siempre, mis hermanas. ¿Qué podemos hacer? Comenzamos a sacarle provecho. Tenemos un grupo de hermanas que nos reunimos los días miércoles y nos juntamos a través de videollamada WhatsApp. Porque es lo más práctico para ellas, más que usar el Zoom. Entonces nos juntamos a las 3:30 y nos reunimos. Y ha sido de verdad maravilloso. Ha sido un tiempo increíble donde hemos podido ir creciendo juntas, aprendiendo de la palabra. Así también surgió lo que fue el discipulado de los días jueves, donde un grupo de jóvenes nos reunimos para poder también aprender de la Escritura de una manera más profunda. Entonces se dan cuenta que tal vez llegó el tiempo de pandemia, nos desesperamos, nos asustamos, pero el Señor abrió las puertas y nos entregó las herramientas y de cómo hacerlo. Lo otro que le damos gracias a Dios porque los años nunca son en vano. Tal vez nosotros sin pensarlo el Señor desde mucho tiempo antes ya venía trabajando con nosotros, entregándonos también herramientas, enseñándonos, instruyéndonos en la palabra para que en el día de hoy también nosotros pudiéramos estar enseñando también a otros hermanos. Y eso fue lo que pasó y lo que ha pasado hasta el día de hoy. Hay muchas historias que pudiésemos contarles respecto a lo que hemos vivido también como matrimonio, porque si se dieron cuenta, nosotros iniciamos nuestro ministerio acá en Purén, acompañado del inicio de nuestra vida matrimonial, y en ese momento tuvimos que aprender a hacer muchas cosas a la vez. Tuvimos que aprender a hacer un matrimonio, tuvimos que aprender a ser misioneros, tuvimos que aprender a pastorear personas, tuvimos que aprender a muchas cosas. Y después en pandemia tuvimos que aprender a editar, tuvimos que aprender a grabar, tuvimos que aprender a tener paciencia, porque muchas cosas se estaban complicando.
pero le damos tantas gracias al Señor porque el Señor nos empezó a dotar de esas herramientas. Nosotros renunciamos a nuestras capacidades, la verdad es que renunciamos a todo lo que nosotros teníamos como ideas, todo. Le pedimos al Señor que Él paso a paso nos pudiera dar oportunidades de poder servir. Y se fueron dando estas iniciativas, estos proyectos que los iniciamos nosotros soñando y decíamos, ¿cómo podemos trabajar con niños? Y se nos ocurría, pero hagamos un títere, grabemos, ya, pero yo puedo hacer un manual y empecemos, y de a poco se empezó a desarrollar estas ideas. Y el Señor nos sorprende de muchas maneras. Este mismo grupo que mencionaba mi esposa respecto de este grupo de discipulados, la verdad nosotros no pensamos cómo iba a crecer tanto. Nosotros teníamos, antes de este discipulado de versión en su versión online, teníamos nuestro coffee break o nuestro coffee bíblico en el templo, donde nos juntábamos, tomábamos un café y empezábamos a hablar de Dios, y teníamos estudios que estaban guiados y pauteados, y todo teníamos todo muy organizado. Y este grupo teníamos que no perderlo y rescatarlo. Por eso se dio esta oportunidad del discipulado, y fue así como este sistema online produjo que pudiésemos alcanzar a personas de distintos lugares. Siendo nosotros teníamos 3 personas en el templo, adicional a nosotros 2, eran 3 personas más que venían a este café a estudiar con nosotros. Y estas personas después se conectaban con nosotros y empezaron a invitar amigos que no eran solamente de la comuna, sino de muchos lugares. A personas que llegaron, una chica de Iquique, otro de Coyhaique, una chica de Puerto Montt, otra gente de Temuco, personas de acá, en los sectores rurales. Se llenó eso, llegó mucha gente. Nosotros empezamos a sorprendernos y a darle gracias al Señor, porque muchas veces no rescatamos las cosas buenas de tantas cosas malas. Y el Señor produjo todas estas cosas para que nosotros pudiésemos hablarle a estos jóvenes de Cristo, y esperamos que el Señor les siga bendiciendo a este grupo de personas que está creciendo y formándose en la palabra del Señor. Han sido muchas las cosas que hemos vivido acá como misioneros, como personas que estamos trabajando y compartiendo el mensaje del Señor acá. Y dentro de todas las cosas, no todas las cosas han sido buenas, que igual hemos tenido bastantes situaciones complicadas las cuales hemos tenido que lidiar. Hay muchas situaciones que están muy escondidas acá en este lugar, y estamos orando para que el Señor intervenga. Y si quieren anotar algo ahí en sus agendas de oración, les motivamos para que puedan orar por los niños de esta comuna. Y no solamente de la comuna, sino que de los sectores rurales en los que nosotros estamos. Vemos muchas noticias, vemos muchas historias de lo que está ocurriendo en esta región, en este lugar, en esta zona del país. Muchos movimientos, muchas situaciones de violencia y muchas cosas. Pero mi corazón se duele cuando pienso en los niños que están detrás de todas estas personas. Todos los pequeños que hay detrás de todas estas personas que están haciendo cosas que son malas, que no están siendo correctas. Yo les pido oración por esos niños. Quisiéramos alcanzarlos y llevarles el mensaje de salvación, para que esa generación que viene detrás sea una generación que sea bendecida, que sea un pequeño brote que empiece a cambiar las situaciones, pero con el amor de Jesús. Por eso estamos tan interesados y tan contentos de estar en este lugar, porque es un lugar muy estratégico para hablar de Jesús. Muchas personas que están en sectores rurales necesitan escuchar el nombre de Jesús, necesitan escuchar el mensaje de Cristo. Y es por eso que el Señor, yo creo que nos trajo para acá, para poder hablarle a estas personas de que Cristo está para poder bendecir sus vidas, para poder salvarles y para poder ayudarles y cambiar su cultura, cambiar su forma de vivir, cambiar muchos aspectos de su vida que no están siendo bendiciones para ellos. Así que esa es nuestra historia. Hemos vivido muchas situaciones de las cuales han sido difíciles, otras han sido muy hermosas, y agradecemos cada uno de los procesos, porque todos esos procesos han provocado de que nosotros pudiésemos ser formados por el Señor, y hoy día seguir funcionando y trabajando y viviendo la palabra del Señor conforme a Él lo ha dicho. Mi amada hermanas, como ya estuvimos contando de nuestro testimonio, cómo ha sido nuestra experiencia estar aquí en Purén, quisiera también un poco hablar sobre una reflexión
de alguien que a mí de verdad me llama mucho la atención, de cómo Dios actúa en la vida de las personas. Y también una manera de motivarlas, porque yo les entiendo. Tal vez algunas están en sus hogares o se han sentido un poco que tal vez dirán, no he hecho nada, no he hecho nada en este tiempo de pandemia, no sé qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer. Creo que Dios nos ha dado tantas herramientas y hoy en día tenemos tantas cosas a la mano. Y yo creo que aún en la tecnología, aún el enviar un mensaje, aún el llamar a alguien y aún el estar orando en sus hogares, eso de verdad es algo esencial e importante, mis hermanas. Siempre yo he admirado la labor que ustedes han hecho. Siempre he admirado porque siempre hemos recibido llamadas, hemos recibido cariño de parte de nuestra hermana de la Unión Femenil. Siempre ahí, fieles en el Señor, y donde vemos cómo ustedes aman el trabajo en la obra por el Señor. Hoy día quiero hablarles de una gran mujer que yo creo que todas hemos escuchado y hemos también leído, que es sobre Lidia, la vendedora de púrpura, la vendedora de aquello que en aquellos tiempos era algo muy cotizado, algo muy caro, lo cual, lo que cuenta la historia, dicen que sacaban este colorante a través de un molusco. Era todo un tema para poder producir y saliera este color púrpura hermoso y hacer todo lo que eran las telas y vestimentas, esas cosas. Ella era vendedora de telas de púrpura, mercancía muy exclusiva por su costosa coloración, lo que les comentaba. Y ella provenía de Tiatira. Aunque ella era una gentil lidia, se había adaptado a las prácticas judías. Ella se había adaptado ya a las leyes que habían antes escuchado del Señor, porque dice el texto en Hechos capítulo 16 nos comenta que ella estaba congregada orando al Señor en el día de reposo. Hechos capítulo 16 versículo 13 al 15 dice lo siguiente: el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella, y nos persuadió a ir. Ahí está hablando Pablo, que él, mientras hablaba el mensaje del Señor, Dios se encargó de abrir el corazón de Lidia. Lidia adoraba al Señor, Lidia había escuchado del Señor. Ella trataba de hacer las rogativas, trataba de seguir estas tradiciones, pero ella necesitaba realmente abrir su corazón y conocer realmente a Dios. Y fue así cuando el mensaje que Pablo habló llegó al corazón de Lidia. ¿Y qué me da a entender esto? ¿Cuántas Lidias, mis hermanas, hay afuera? ¿Cuántas Lidias hay tal vez a su alrededor? Una Lidia que necesita escuchar del Señor a través de un consejo, a través de una llamada, a través de darle una palabra de aliento. Nunca se sientan inferiores o jamás sentirse que qué es lo que ya vamos a hacer, porque a veces uno piensa que al ir pasando los años también nos damos cuenta que nuestras fuerzas no son las mismas de antes. A mí me ocurre, ya no tengo las mismas fuerzas que tenía cuando era una niña, una adolescente. Ahora ya soy una adulta, aunque no se nota, pero ya tengo 33 años, a puertas de los 34 años. Igual el cuerpo va cambiando. Pero ¿saben qué, hermanas? Siempre, siempre tenemos que seguir anunciando del Señor. Siempre, nunca renunciar a lo que Dios un día nos llamó, a nuestros ministerios, a renunciar a los dones, talentos que el Señor le ha puesto en su vida, aquellas habilidades que hay. Hay muchas Lidias que necesitan escuchar ese mensaje, y ustedes pueden ser aquellas hermanas que lo anuncian a través de sus acciones, a través de su manera de actuar para llegar a ellas. Lidia no sabía lo que sucedería ese día. Ella no tenía idea de lo que iba a pasar. Ella nunca se imaginó que tendría un encuentro que cambiaría su vida por completo, pero el Señor tenía todo tan bien diseñado, porque recuerden algo muy interesante: si ustedes leen Hechos
el mismo capítulo 16, pero el versículo 6 al 12, antes de los versículos que leímos, dice que Pablo iba en una dirección diferente. Pablo había tomado como tenías esa voluntad de ir a otro lugar, pero el Espíritu Santo le dijo que no tenía que ir por ese lugar. No le permitió continuar y luego tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia le pedía ayuda. El apóstol se convenció de que necesitaba ir a anunciar el evangelio entonces a ese lugar, que no tenía que ir al lugar que él pensaba que tenía que ir, sino que dirigido por el Espíritu Santo en su vida, él sabía que tenía que ir a Macedonia. Y llegaron a aquel lugar a anunciar el mensaje. Llegaron a Filipos en día de reposo. Fue justo al lugar donde Lidia se reunía con las mujeres a orar. Dios tenía un plan con esta gran mujer, con Lidia. Solamente una. Muchas veces tendemos a pensar muy en grande, en querer que mucha gente, que nosotros al hablar, mucha gente se convierta, rinda su vida al Señor. Pero aquí aprendemos algo, mis hermanas, que no es algo que depende de nosotras, sino que es algo que depende solamente del Señor. Porque ¿qué fue lo que hizo Pablo? Pablo solamente anunció el mensaje, Pablo habló el mensaje, pero el Señor abrió el corazón de Lidia. Eso también ha sido una enseñanza para nosotros, estando acá, trabajando a tiempo completo en la obra. A veces uno humanamente piensa en que porque uno va a hablar, porque uno va a predicar, muchas almas van a ser salvadas. Y no es así, porque la obra es del Señor. El Señor es quien llama a la gente. Nosotros solamente somos aquellos sembradores, aquellas personas que entregan ese mensaje, que estamos cumpliendo la gran comisión a la cual hemos sido encomendadas, la cual es un mandato, el cual tenemos que hacer. El Señor obviamente utiliza todo lo que ha puesto en nosotras, nuestras habilidades, nuestros dones, para poder llegar a las personas. Pero el Señor es el quien se encarga de hacer la obra. Dice que el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo hablaba, lo que apunta a su fe en el mensaje que oía. Dios le abrió su corazón para que Cristo ocupara el lugar de Señor. De esa manera Lidia fue la primera convertida a Cristo en Europa por la predicación de Pablo. Tan pronto como nuestros corazones, mis hermanas, se abren a Cristo, también se abren a los ministros de Dios y al servicio de los demás, porque Lidia, al momento de convertirse, ella tuvo un actuar diferente. Abrió su hogar para poder hospedar a Pablo, a los hermanos, y también su familia fue convertida al Señor. ¿Qué es lo que me enseña Lidia esto? Lidia me recuerda que la salvación es del Señor. Lo que les hablaba hace un rato atrás, la salvación es solamente por el Señor. Pablo fue obediente al llevar el Evangelio a Macedonia y Dios fue fiel en abrir los corazones y salvar. Ni Lidia ni Pablo abrieron el corazón, Dios lo hizo. Solamente Dios lo hizo. Esto nos enseña que la conversión es una obra de Dios. Si quieren, también después pueden buscar en sus Biblias, en Efesios capítulo 2, versículo 9, que habla con respecto a esto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Él es quien despierta el corazón con su gracia. Dios es el que despierta el corazón. Dios es el que hace su obra en la vida de las personas. Y es solamente por su gracia. Pero nosotras tenemos que cumplir con ese gran mandato, mis hermanas. Nunca callar. Jamás callar. Lo podemos seguir haciendo a través de nuestras oraciones, a través de estar en contacto con nuestras amigas, nuestros vecinos, con nuestra familia, a través de la manera en cómo me relaciono con los demás, a través de mis acciones. Lidia igual fue de gran bendición, ella hospedaba a los hermanos. Ella también fue una gran sierva de Cristo. Encontramos a muchas mujeres en el Nuevo Testamento que rindieron su vida al Señor y cómo demostraban ese amor por Dios a través de las habilidades que tenían Dorca. Recuerden a Dorca, recuerden a Febe
una gran mujer que en Romanos capítulo 16 habla con respecto a ella. Mujeres también que fueron colaboradoras junto a Pablo en el Evangelio. La obra pertenece al Señor. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 9 es muy claro. El texto dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nosotras hemos estado sembrando, nosotras hemos estado anunciando. Jamás se cansen de eso, mis hermanas, porque va a llegar el momento que el crecimiento lo va a dar el Señor. Y así como cuando Pablo habló, el Señor abrió el corazón de Lidia, así también lo puede hacer a través de nosotras. Con solo anunciar el Señor, anunciar de su palabra, van a haber más Lidias que van a estar apresta a poder oír ese mensaje. Y que ha llegado también el tiempo de su conversión. Ahora, otra cosa que podemos también de Lidia es que Lidia me empuja a compartir el Evangelio. Si Dios es quien orquesta la salvación, yo puedo compartir el Evangelio con la confianza de que Él hará el trabajo que ningún humano puede hacer. Me quita el peso de la decepción o el miedo de no tener un buen desempeño. A veces nos abrumamos, a veces nos preocupamos, pero es que yo no tengo estas habilidades o tal vez yo no tengo las herramientas. ¿Cómo voy a hablar? ¿Qué voy a hacer? No, esto nos deja la paz y la tranquilidad que el Señor nos ha hecho a cada una diferente. Cada una tiene diferentes habilidades y el Señor nos va a guiar, nos va a ayudar para poder hablar de su palabra, pero quien orquesta todo y quien hace todos los cambios solamente el Señor. Dios se encargará de dar vida en Cristo. También Lidia me enseña y me llama al servicio para expandir el mensaje del Señor. Lo primero que Lidia hizo después de su conversión y bautismo fue servir. Dios abrió su corazón y ella abrió las puertas de su casa para el avance del Evangelio. Dice que en Hechos capítulo 16, versículo 40, cuando salieron de la cárcel fueron a casa de Lidia y al ver a los hermanos los consolaron y partieron. Aún en medio de los disturbios en la ciudad, por las manifestaciones del poder de Dios, Lidia recibió a Pablo y a sus compañeros para que fueran consolados. Qué hermoso ejemplo de servicio que Lidia nos presenta. Como nos enseña la vida de Lidia, seamos prontas, mis hermanas, para llevar el mensaje, para no callar, sino que seguir anunciando del Señor. Descansemos en la verdad de que Dios es quien abre los corazones. Nosotras tenemos que seguir anunciando de Él y que Dios va a hacer su obra y que nada es en vano, mis hermanas. Y usemos nuestros hogares y nuestros recursos para avanzar la obra de Dios en medio nuestro y para animar a otros a unirse también a la misión. Y eso es lo que hoy hemos querido compartir con ustedes, esta pequeña reflexión. Así como acaban de aprender de la historia de Lidia, ustedes también son Lidias que están preparadas y preparándose para poder hablar del Evangelio de Jesús a otras personas. Pablo le predicó el Evangelio a Lidia y Lidia tenía la gran responsabilidad de seguir haciendo lo que ella recibió, que es entregar el Evangelio de Jesús a otras personas. Y muchas veces nos complicamos mucho con esto y pensamos que ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son las palabras adecuadas? ¿Cómo es la forma adecuada? ¿De qué manera tengo que hacerlo para que sea correcto? Y en esta búsqueda de poder encontrar esa fórmula, en realidad nos quedamos y perdemos mucho tiempo. Cuando nos damos cuenta de que entregar el Evangelio de Jesús es simplemente hablar, nos damos cuenta de que hay muchas formas de poder hacerlo. Dentro de esas tantas formas están nuestras redes sociales. Yo sé que todas ustedes, o su gran mayoría, tiene WhatsApp. WhatsApp es una herramienta que nos conecta con muchas personas y podemos nosotros a través de esa red social poder enviar mensajes a otras personas que no conocen a Jesús. Obviamente no siendo invasivos, no presionando porque nos vamos a convencer, sino que únicamente dando luces de que el Evangelio de Jesucristo existe para ellos también. Podemos ser súper sutiles subiendo historias en nuestras redes sociales con un versículo bíblico que sea muy interesante o muy lindo o que genere
esa duda para que las personas nos escriban y pregunten qué significa eso. Podemos hacer muchas cosas. Otra cosa que nosotros tenemos que siempre hacer es ser intencionales con nuestro diario vivir. Que todo lo que nosotros hagamos sea intencional. Que nuestra vida sea intencional en cuanto a hablar del Evangelio de Jesús. Que otras personas conozcan a Jesús a través de nuestra intencionalidad. Muchas veces, por ejemplo, escuchar una canción, que cuando estén con alguna amiga, poder ustedes escuchar alguna canción cristiana y esta persona preguntarle respecto a esta canción y les va a dar plus para poder hablar de Jesús a esas personas. Podemos ser intencionales de muchas maneras y sobre todo con nuestro ejemplo. También otra de las cosas, por ejemplo, invita a tus amigas, si tienen algún grupo, por ejemplo, ustedes se juntan casi siempre, la mayoría de los días miércoles, a poder reunirse 3:30. ¿Por qué no se dé el espacio y hacer una invitación con mucho cariño? Obviamente, como decía mi esposo, no ser como invasivas, pero hacerle la invitación, si anhela ir, acompañarla, asistirla, estar con ella e invitarla. Pero lo otro, hay que tener en claro otro punto que es muy importante: practica los 3 hábitos que son esenciales en el evangelismo de día a día. La oración. Y eso a mí no me cabe duda de ustedes, porque sé que siempre han sido mujeres de mucha oración. Hacer una lista de oración por sus amistades, por su familia, gente que ustedes saben necesitan oír ese mensaje, estar orando por ellos constantemente. Y por qué no también un día a la semana organizarse y poder tener un momento de conversación con ellos, o invitarlos, ya que ahora de a poquitito pueden comenzar a ver un poco más de aforo, o ver la manera de cómo poder invitarlo a un cafecito, estar solamente ustedes y sus amistades, que es algo que es beneficioso y que son como herramientas que hoy en día están muy a full, porque como les decía a mi hermana, el tema de las redes vino para quedarse y hoy en día todas las personas están a través de esto, y nosotros hemos tratado de utilizar bastante las redes sociales, lo cual ha ido dando también resultados. La idea es de que no nos quedemos estancados pensando en que nosotros no podemos utilizar redes sociales. Yo entiendo que hay personas que no lo van a poder hacer porque así como ustedes no entienden redes sociales, después cuando los niños que nosotros conocemos estén grandes y nosotros más grandes aún, no vamos a entender muchas cosas de las que ellos hacen. Pero sí tenemos que motivarnos para buscar el método. Podemos llamar por teléfono, podemos buscar la manera de poder acercar el Evangelio de Jesús. Sin mirar muy lejos, hermanas. Eso es una muy buena recomendación. No mirar muy lejos, porque muchas veces en querer llegar tan lejos perdemos mucho tiempo y las personas que están tan cerca de nosotros no alcanzan a escuchar el mensaje porque nosotros nos saltamos a esas personas. Porque decimos quizás no valen la pena, o en realidad nunca va a ocurrir, nunca van a conocer a Cristo, o esa persona nunca va a cambiar, pero no está en sus manos esa decisión, está en las manos de Cristo. Nosotros tenemos que alcanzar a todas las personas, y si hay una persona cerca de ustedes a la cual todavía no le han hablado de Jesús, es un gran desafío que tienen ahí. Así que no hay excusa, mis hermanas, no hay excusa para poder hablar del Evangelio de Jesús. Jesús encomendó a sus discípulos, a 12 discípulos, que hablen a las naciones del Evangelio de Jesús. Y los 12 discípulos hicieron más discípulos. Y entre todas esas generaciones de discípulos aparecimos nosotros, los que estamos llamados a hacer más discípulos también. Tenemos que provocar que el Evangelio de Jesús sea conocido en todos los rincones de este mundo. Por eso tenemos que motivarnos, buscar la manera y que la gente conozca lo lindo que es seguir a Jesús, conocer a Cristo, tener a Cristo de nuestro lado, lo hermoso que es dedicar nuestra vida a Él. Es algo que yo sé que ustedes quieren dar testimonio de eso a otras personas. Y además, el mundo necesita a Cristo. La gran mentira que Satanás está difundiendo por el mundo es que el mundo no quiere escuchar las verdades del Evangelio. Y eso es mentira. El mundo necesita escuchar el Evangelio de Jesús. Así que con esto, hermanas queridas, queremos nosotros terminar este espacio que se nos ha permitido para poder compartir con ustedes, esperando de que ustedes puedan haber sido muy bendecidas con alguna cosa que le hayamos contado, y obviamente con la palabra del Señor, que viene muy desafiante para todos. Así que estamos muy agradecidos, muy contentos por su amor, por su preocupación, por el llamado de muchas de ustedes que han estado muy pendientes,
por algunas ofrendas personales que ustedes han hecho llegar. Lo decimos con mucha felicidad y con mucha alegría y muy abiertos también, porque estamos muy agradecidos de todo lo que ustedes han hecho y cuánto amor han enviado, han demostrado hacia nosotros a través de sus oraciones, de sus llamados, de todo lo que han hecho por nosotros. Así que, hermanas, queremos que el Señor las bendiga, que el Señor las cuide, que el Señor las desafíe todos los días a buscar a quien hablarles de Jesús. Así que desde acá de la ciudad de Purén estamos muy bendecidos y muy contentos de disfrutar con ustedes. Que el Señor les bendiga. Que estén bien y un abrazo grande para cada una de ustedes. Cariño a todas. Oremos. Gracias, Señor, por este hermoso trabajo que nuestros hermanos están haciendo en Purén. Oh Dios amado, gracias porque sin duda ellos aceptaron este desafío y sabemos que tú les has ayudado y les estás ayudando en este tiempo, Señor, para que ellos concreten aquella misión. Gracias por las personas a las que han evangelizado, a las que han entregado tu palabra. Gracias por la pequeña iglesia ahí en Purén, Señor, que esperamos pronto pueda crecer y organizarse como tal. Bendiga a nuestros hermanos, Señor, en su vida como matrimonio, como familia que está formándose, Señor, y queremos que tu bendición y tu protección sea siempre con ellos, y que nosotras como iglesias, como uniones femeniles, les tengamos siempre presente en nuestras oraciones y también enviando nuestras ofrendas. Dios amado, que esto no solo sea ahora en este mes de misiones, sino que siempre les tengamos ante ti, Señor, en nuestras oraciones. Bendígales grandemente por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sin duda es un hermoso trabajo el que realizan nuestros amados hermanos ahí en Purén. Agradecer al Señor por ellos, que en su juventud se han dedicado a evangelizar y enseñar la palabra a otros. A nombre del directorio de nuestra Unión Femenil Regional Araucanía, les agradecemos sinceramente a Anabel y Nicolás por su disposición y tiempo para compartir la labor que están realizando en esta hermosa ciudad de nuestra región. Queridas hermanas, muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga.